Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... ¿Pero esto qué es? Bueno, hola a todos en un nuevo programa de Entre Traumas. Como ya sabéis, actualmente pues cada día tenemos una nueva innovación tecnológica y afortunadamente a veces aparece gente y proyectos que deciden abrir nuevos caminos. Esta vez vamos a juntar dos cosas que inicialmente parece que no tienen nada que ver, como son la realidad virtual y las impresiones 3D, y vamos a centrarlas un poquito en traumatología. Y para explicar todo esto tenemos aquí con nosotros al doctor Rubén Pérez Mañanes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros hoy. Bueno, Rubén, cuéntanos un poquito, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en el Gregorio Marañón. ¿Y a qué te dedicas? Pues ya de entrada nuestro perfil es atípico porque nos dedicamos a cirugía oncológica. Entonces hemos hecho dos MIR, el MIR de traumatología y el MIR de oncología realmente. ¡Wow! Me acabas de dejar estupefacta. No es oficial, pero supone 5 años de... Pues si fuera ya corta la formación del traumatólogo, pues añade otros 5 años más para formarte en no esto. Sabía yo que eso era... O sea, no es sabía oficial, yo que pero realmente si no lo haces así... No hay manera, ¿no? No hay manera de... Y cuéntanos, ¿cómo habéis juntado esto de la realidad virtual y la impresión 3D en traumatología? ¿Cómo ha surgido esto y realmente cómo lo ponéis en práctica día a día? Pues en parte motivado por el campo al que nos dedicamos. Estamos acostumbrados a trabajar en equipo de manera multidisciplinar, a salirnos de la zona de confort, a experimentar y probar con cada caso quirúrgico, que al final es un reto porque recibimos pacientes de toda España y pacientes con una complejidad quirúrgica cada vez más alta y ahí toda ayuda es poca. Entonces parecen campos diferentes la realidad virtual y la impresión 3D y en el fondo es prácticamente lo mismo. La diferencia es que con la impresión 3D tienes un modelo físico tangible y con la impresión 3D lo dejas todo en un entorno digital. Pero el proceso para llegar ahí es el mismo. Es un proceso que no se puede hacer solo, que hace falta contar con ingenieros, con... O sea, tenéis un equipo multidisciplinar, no solo a nivel médico, sino también a nivel técnico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cualquiera puede empezar en su casa a diseñar en 3D, puede empezar a imprimir cosas, hay impresoras domésticas, pero si quieres llevarlo al ámbito sanitario tienes que contar con un equipo. Y ahí la ingeniería biomédica es clave. ¿Y cómo funciona en el Gregorio Marañón? Cuéntanos un poquito. Empezamos hace 10 años con una impresora que compramos con una beca precisamente de la SECOT. Esa beca la metimos en la trastienda del servicio y empezamos a hacer pruebas. Todavía no había marco regulatorio, no había materiales para imprimir en 3D con seguridad y entonces empezamos a hacer biomodelos, guías quirúrgicas. Cuando vimos que era algo factible pero no podíamos hacerlo solos, fue cuando ya empezamos a crear el equipo con diferentes perfiles técnicos y tecnólogos, pero sobre todo contando con recursos del hospital, que hay mucho talento y mucho valor más allá de las paredes del servicio de traumatología, ¿no? Trabajamos con farmacéuticos, con ingenieros, con personal del departamento de logística, de compras, de informática. Eso lleva una tarea y un trabajito especial. ¿Qué es lo que hace el traumatólogo realmente? ¿Qué dirige el traumatólogo? En nuestro caso, y es un poco de lo que vengo también hoy a hablar aquí en el Congreso, es ser un poco el promotor, abanderar el proyecto, porque realmente la cirugía ortopédica somos en parte todos medio ingenieros. Cuando estás planificando un caso ya estás diseñando en tu cabeza y además la impresión 3D, al trabajar con estructura esquelética, es de la tecnología más fácil de poder replicar. Un biomodelo sacado a partir de un taco de una resonancia es una bioréplica y al final puedes hacer muchas cosas antes de entrar en quirófano, ¿no? Luego, además, a partir de ahí ya pues es empezar a reunir el equipo a nivel interno, primero en tu propio servicio, luego especialidades afines, cirugía maxilofacial, torácica, plástica, y luego ya plantearlo a la dirección de tu centro para que llegue el momento de la financiación y de poder constituir una unidad como la que tenemos, que son ya casi 10 años de recorrido. Lleváis 10 años trabajando en esto. En el 2014, ¿sí?
Bueno, pues ya tenéis historia, ¿eh? Y habrá anécdotas ahí. Sí, hemos tenido que pagar un alto precio a base de pagar novatadas y de darnos de bruces con muchas realidades, pero ahora ya yo creo que es un momento en el que ya empieza a ser posible replicar esto en otros hospitales, ¿no? ¿Nos puedes contar algún caso que te haya llamado especialmente la atención a lo largo de estos años? Presentaré luego algunos, pero realmente los casos que más nos impactan son en los que notas que el paciente al final se empodera y trabaja contigo. Sí. Y ahí la realidad virtual y la impresión 3D es clave. Claro, explicarle a un paciente toda la parte quirúrgica, el proceso oncológico por el que va a pasar, ¿no? Lo que va a venir después, pues al final esa comunicación con el paciente es lo que más te motiva. Luego el aspecto técnico, pues está claro, mejoras la precisión, reduces el tiempo quirúrgico. O sea que hay muchas ventajas, pero al final es eso, es lo que tú percibes en el día a día que te está ayudando más, que es la comunicación. Vosotros tenéis un centro en el que, bueno, Sur creo, ¿no? Tenéis un centro de referencia. Eso es. Entonces, trabajáis, claro, con casos a veces como muy agresivos, digamos, localmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Vosotros hacéis el estudio del paciente, montáis un modelo 3D, entiendo, y sobre ese modelo 3D trabajáis lo que va a ser la intervención. Eso Cuéntenos un poco cómo va el proceso de decidir, porque lo hacéis con todos. Lo intentamos hacer con todos. Hay diferentes modelos tridimensionales, desde el modelo básico prácticamente automático. Hay herramientas ya digitales que, dando un botón, te construyen un biomodelo. Y luego, pues a veces llegamos a fabricar implante a medida. Entonces, ese es un poco el espectro de esto está regulado, hay diferentes niveles de complejidad y de riesgo para el paciente. Pero al menos la parte comunicativa sí que intentamos que siempre sea una herramienta más. O sea, hacéis un modelo 3D, se lo enseñáis al paciente y le explicáis qué es lo que vais a hacer, ¿no? Enseñárselo al paciente a veces es simplemente girar la pantalla. En lugar de estar clicando y metiendo datos todo el día en la historia del paciente, pues a veces paras y utilizas esa herramienta también como aliado, ¿no? Y le enseñas cosas. Lo puedes hacer en el móvil, lo puedes hacer en la pantalla del ordenador. Generalmente lo solemos... Perdona, sí. No, que entiendo que así es mucho más fácil para el paciente entender te ahorra muchísimo, de qué va la cosa. Claro. Conectas enseguida y te ahorra muchísimo esfuerzo, sobre todo de cara pues, a tranquilizarle y a intentar acompañarle en ese proceso. Hay que entender que somos atípicos porque es paciente oncológico. Y encima paciente que viene ya pues, a buscar una segunda opinión en un centro donde a lo mejor pues, ya de alguna forma se ha condicionado el mensaje, ¿no? O la idea que tiene el paciente de lo que va a ser su tratamiento. Entonces, con esta tecnología le ayudas mucho a esa primera entrevista, ¿no? El primer momento en el que llega al centro. Y una vez que tenéis el modelo, vosotros has comentado que a veces hacéis implantes a medida. ¿Eso cómo lo trabajáis? Por ahí entrarán los ingenieros también, entiendo, claro, ¿no? Hasta ahora, y se sigue haciendo así en la mayoría de los hospitales, cuando tienes un caso que no puedes resolver con implante estándar, implante de catálogo, lo llamamos implante seriado, tienes que encargar un implante a medida o buscar una alternativa, ¿no? El implante a medida se suele encargar a empresas externas. La mayoría de la industria que trabaja con implante estándar tiene también la opción de fabricarte a medida. Ahí realmente pierdes el control y la trazabilidad y al final se interrumpe el proceso. Se encarece, se enlentece y vimos que nosotros podíamos hacer gran parte de ese proceso dentro del hospital. Entonces eso supone además pues, que tienes que empezar a aprender cómo es el marco regulatorio, el mercado sanitario y valorar hasta qué punto un hospital puede ser fabricante. O sea, pero fabricáis. Claro. Entonces lo que hemos llegado a tener fue el primer hospital en España en tener licencia de fabricante de producto sanitario a medida y además este año nos han ampliado la licencia incluyendo implante. Podemos fabricar y etiquetar. Cuando hablamos de fabricante al final es el que pone la etiqueta. Luego por detrás puede haber comercializadoras, distribuidoras, pero al final el que pone la etiqueta es el que se responsabiliza del producto que ha fabricado, ¿no? Entonces estamos entrando de lleno en la era de la medicina personalizada, de poder fabricar implante instrumental a medida. Entonces empezamos, es verdad, desde una parte mucho más amateur, fabricando biomodelos para poder comunicar con el paciente, pero ahora ya estamos fabricando implante. ¿En qué tiempos habéis notado? O sea, ¿cuánto ahorro de tiempo? Porque nosotros alguna vez hemos tenido que pedir algún implante para algún cotilo. Sí. Y claro, desde que tú piensas el caso, cursas los escáneres, les mandas, no sé qué, de repente te puede tocar ahora en octubre y de repente para Navidades te dicen, oye, ya tengo esto. Y
no es que hayas perdido la perspectiva del caso, pero sí que es verdad que has perdido un tiempo precioso en el que tú tenías muy estudiado el caso. Totalmente. Y de repente dices, me tengo que volver a repasar todo esto, incluso a volver a citar al paciente para contarle bien lo que ha pasado. ¿Cuánto ahorro habéis ganado con eso? Claro, en nuestro caso además hay una ventana terapéutica muy estrecha. A veces hemos hecho tratamiento de adyuvancia con quimioterapia, radioterapia y hay que operarle cuando hay que operarle. Fue muy frustrante empezar a encargar implantes que no llegaban en plazo, que llegaban tarde, que validabas el día de la intervención. Te llega estéril, lo abres en quirófano y si está defectuoso... Eso es lo que hay. Es lo que hay, no tienes alternativa. Nos pasaron, tuvimos experiencias como esas, ¿no? Un implante de pelvis encargado, tardó 2 meses, reprogramamos al paciente y el día de la cirugía estaba infradimensionado, era más pequeño. Sobre el papel el fabricante lo había hecho bien, nadie sabía realmente decirte por qué ese implante era más pequeño de lo que habías diseñado y planificado, ¿no? Además es importante que en la regulación, en la legislación, el responsable del diseño es el prescriptor, es el cirujano. A ver. Claro. Y sin embargo no tienes conocimiento ni experiencia real como para poder... Porque, o sea, nosotros, a ver, tú puedes tener un manejo de cuáles son las cosas, pero no somos los ingenieros que tenemos esa capacidad de hacer todo, porque esto son cosas, somos máquinas de precisión, yo lo digo siempre, ¿no? Esto no vale nos apañamos, ¿no? Pero no vale de repente lo que tú dices, ¿no? Esto es 1 centímetro más pequeño, no llega. Nos apañas, porque al final es verdad, tenemos plan B, C, D, claro. Te tienes que hacer responsable de algo que no controlas. Totalmente. No, el problema es que eres responsable de algo que no controlas tú. Eso es. Y es que si no te lo van a fabricar. Ya. O sea, realmente, de hecho, se llama orden de fabricación y documento de conformidad. Lo que tú firmas, si habéis encargado algún producto a medida, estás firmando el diseño y la prescripción. Entonces eso al final pues intentamos en el día a día no ser muy conscientes de toda la responsabilidad que tenemos en cada cosa que hacemos, pero esa es crítica. Y luego además es verdad que se pierde el control del proceso cuando tú hablas con un ingeniero de una empresa que a su vez tú has hablado a lo mejor con la distribuidora, haces una videollamada con un ingeniero en remoto, hasta que terminas entendiendo te ha pasado la mitad del tiempo de la entrevista, luego cómo él lo traduzca al expertise que tenga la empresa. Si está en Alemania, pues con un poco las directrices y la cultura alemana. Y eso al final pues es frustrante. Haces un caso al año y ya no repites, ¿no? Entonces, solo por el jaleo ya. Pero vamos, totalmente. Recurres a alternativas. Tenemos también banco de huesos, tenemos también implante modular. O sea que al final somos conscientes de que se pueden hacer otras cosas, pero es una pena no aprovechar la personalización, ¿no? Ya hemos dejado claro desde el principio que trabajáis en un ámbito muy concreto, muy específico, con muchísima complejidad, pero tú crees que todas estas tecnologías, igual lo habéis visto ya en vuestro hospital, que otros dentro de traumatología, pero otras secciones, otros especialistas se hayan podido, para una práctica igual un poco más diaria, para casos un poquito más cotidianos, poder utilizar todo esto que habéis vosotros ahí sido un poco pioneros y llevado para adelante? Totalmente, es que si no tendría valor el proyecto. Somos el rompehielos. La oncológica es verdad, pues que al final nos dejan como una causa perdida, o sea, un equipo que hace cosas rarísimas, que se sale de la norma, pero nos permite aprender y también luego pues generar un poquito esa confianza para poder llevarlo a los casos más cotidianos. Y cualquier sección, en mi servicio esto está abierto a todo el hospital, cualquier sección es prescriptora, pues en cirugía de la mano y el pie para pequeñas placas de osteosíntesis, en hombro estamos haciendo guías quirúrgicas para prótesis invertida. En columna se está empezando a fabricar también y estamos empezando un proyecto para fabricar cajas intersomáticas en PIC, fabricadas por impresora 3D en el propio hospital. En la parte más articular reconstructiva hacemos un híbrido. Se imprime en 3D una parte, generalmente la que corresponde al defecto, y el resto ya es implante modular. Entonces al final intentamos encajar el producto estándar con el producto a medida, ¿no? ¿Y esto ha ido surgiendo por desarrollar per se una tecnología nueva o en base a casos que habéis ido teniendo? Mira, pues estaría bien implementar esto, tenemos que modificar esta parte del proceso, ¿cómo ha sido un poco el proceso de desarrollo? La ventaja es que la tecnología está ahí ya, va muy por delante de cómo vamos traduciendo esas herramientas en la necesidad del día a día, entonces es darle forma. Por eso cuando hablamos de prescriptor de tecnología precisamente es conocer lo que te aporta cada tecnología para saber si una o varias la puedes utilizar en un paciente, ¿no? Si eres usuario, al final llega la industria, te presenta el catálogo, te pone un aparato mega moderno que no sabes ni utilizar
se infrautiliza y al final tú eres usuario, ¿no? Pero en esto intentamos cambiar un poco el paradigma y ser prescriptor. Entonces ahí tienes que ser un poco tecnólogo, tienes que salirte de esa zona de confort en la que tienes que empezar a hablar con ingenieros, adquirir un poco ese lenguaje. Ellos también lo están pidiendo. Ellos lo están pidiendo a gritos. Hay ingenieros biomédicos. Es una especialidad ya, un grado de ingeniería. Muchos entran ahí y han dudado entre medicina o ingeniería. De hecho, en mi caso yo dudé también. Empecé medicina y teleco. Lo que pasa que evidentemente me duró un mes la intentona, ¿no? Pero que al final, de hecho nuestra especialidad es lo que os decía, que todos tenemos un punto, ¿no?, de ingeniero. Y la ingeniería biomédica necesita conocernos y hablar con nosotros, porque si no terminan pues dedicándose al mantenimiento de aparatos, a infraestructuras, a logística, y no era eso la idea, ¿no?, con la que empezaron la carrera. No, bueno, esto supone un reto para ellos. Claro, entonces es un reto para todos, pero es un momento muy bonito porque estamos creando pues modelos híbridos. La hibridación que yo voy a presentar no solamente es la tecnología, ¿no? Son las personas. Es aprender a trabajar en equipo. ¿Qué tal fue bueno, tú me dices que tenías así un poco de que la ingeniería ya estaba en tu cabeza. Un poquito de tecnólogo un poco friki. Pero ¿qué tal fue el primer encuentro en plan de, bueno, venga, me voy a sentar con un ingeniero a hablar de esto? ¿Os entendíais? Realmente empezamos quizá como no hay que empezar, que es yendo a la parte académica. Intentamos hacer convenios de formación con universidades como la Carlos III y entonces vivimos años luz unos de otros en el día a día. Pero cuando ya bajabas pues, al estudiante de grado o al que hacía prácticas era mucho más fácil entenderte, ¿no? Que estaba todavía más receptivo. Más receptivo, ¿no? Más moldeable y era más fácil, ¿no? Pero bueno, al final hemos creado un poco esa cultura de trabajar con ingenieros muy industriales, muy de la parte muy poco clínica, a ingenieros que aunque son industriales o de diseño, se han especializado en el área de la salud y poco a poco van conociendo lo que es la realidad y lo que es el día a día, ¿no?, en un hospital. ¿Los habéis llegado a tener en el hospital? Ahora tenemos 6 ingenieras biomédicas. En ingeniería biomédica además hay mucha representación femenina y todas son ingenieras. ¿En el propio hospital trabajan? ¿Y han entrado en alguna de las cirugías? Sí, es un requisito hecho para perfilar un poco al ingeniero biomédico clínico. Yo creo que el concepto, claro, nosotros pensamos en nuestras cirugías y sobre todo muchas veces en oncología, que son resecciones que a un traumatólogo general ya nos echaríamos las manos a la cabeza de ¿pero cómo que van a hacer eso? Ellos no tienen ni siquiera esa base de realmente la gravedad o la importancia que tiene el me llevo esto, no me llevo esto, y aquí tengo que poner algo, ¿no? Sí. Les impacta el funcionamiento, les impacta evidentemente ver en nuestras cirugías tan explícitas todo lo que está pasando ahí. Pero también al final lo que más les impacta es ser conscientes de que están ayudando a un paciente. Esa es la parte donde... Esa percepción de ayuda, ¿no? Claro, y la responsabilidad que supone eso. Cuando hablas con ellos y ellos diseñan una guía quirúrgica o un implante que saben que va a estar en un paciente, claro, están participando de la clínica, ¿no? Se están implicando en el proceso. ¿Y ha habido algún desmayo? Sí. Estudiantes de medicina como de ingeniería. De hecho, nosotros en el convenio que tenemos rotan primero en tercer año del grado de ingeniería biomédica, una toma de contacto, ahí ya más o menos se perfila quién repite y quién no vuelve a aparecer por allí. Y en el último año ya sí que pueden tener prácticas curriculares, hacer un TFG, un TFM, y entonces trabajar un poco en el... O sea, que también colaboráis con la formación del grado de ingeniería biomédica. De hecho, es un poco el futuro, ¿no? Las ingenierías clínicas sanitarias han construido los grados muy al margen de la medicina clínica y ahora estamos intentando reconducir ese modelo para que aprendan también, si no quizá en la parte de grado, pero sí en el posgrado. De hecho, la semana pasada tuvimos un congreso de ingeniería sanitaria donde yo defendía y poco a poco va calando la figura del MIR, del ingeniero. Igual que hay radiofísicos, biólogos, farmacéuticos internos residentes, ingeniero interno residente, claro. Bueno, yo creo que al final también muchas veces cuando tanto en la universidad como en la residencia nos vamos mucho a la parte clínica, ¿no? Hay muchas cosas que hasta que no eres residente de repente te enteras burocracia que no nos la explican. Yo qué sé. Sí. Legislación, que no te la explican. Yo me acuerdo siempre, lo digo, del primer año de residencia que yo llegué y el primer mes todo el mundo hablaba con nombres propios en siglas. Y yo decía, ¿pero dónde me he metido? Si no tengo ni idea. Todo eran letras... yo hacía así, no me estoy enterando de absolutamente nada. Y luego de repente llegas y empiezas a poner clavos, empiezas a poner placas. Resulta que tienen un desarrollo tecnológico que
pasas de una cosa y ¿por qué ahora pone esta placa? Y esa formación en medicina no tenemos absolutamente nada de nada. Implican en ese ni el proceso. material, ni el tener que explicar a un paciente, ¿es usted alérgico a qué? No, espérese, a ver de qué está hecha la prótesis. Porque no tenemos ese conocimiento. Tú llegas, la prótesis la sé poner. ¿Es titanio? ¿Es titanio, doctora? Claro. ¿Me ha puesto titanio? ¿Sabes? Entonces, es un aspecto que a lo mejor nosotros no tenemos y que sí que es verdad que cada vez hacemos cosas más técnicas o más tecnológicas, ¿no? Eso es. Nos apoyamos más en la tecnología. A lo mejor antes hacíamos un oficio un poco más... También porque yo creo que también esto es un poco evolutivo, ¿no? O sea, que antes teníamos nosotros como nuestro campo de funcionamiento, nuestro margen, aquí no entra nadie y de repente ahora tenemos que mezclarnos Totalmente. con gente que nos ayuda, porque al final nos ayuda, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Esto mejora nuestro trabajo, mejora nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo. Y nada, pues bueno, lanzamos aquí, ha venido antes el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad. Cierto. Vamos a lanzar ahí que le den una vueltita a lo de la ingeniería. Eso es. Sí, vamos, una última pregunta que te voy a hacer, Rubén. ¿Tú cómo invitarías o cómo animarías a la gente a que empiece a usar un poquito más esto de la realidad virtual y el 3D en su día a día? ¿Qué consejo le darías de, mira, antes de nada, entérate bien de qué es esto, ¿cómo les orientarías? Cuéntanos. Ahora es más fácil, hay hospitales en España, ya son 20 hospitales los que cuentan con unidades 3D, diferentes formatos, diferentes infraestructuras, pero más o menos hospitales universitarios grandes. En Madrid tenemos varios, la PA 12 de Octubre, Clínico Marañón, en Cataluña, en todas las comunidades autónomas hay un hospital al que puedas dirigirte. Aquí en Castilla y León tenemos Río Ortega en Valladolid. Pues por ejemplo, que vas a estar probando, si ya tienes gente que ya ha hecho ese recorrido, no empiezas comprándote una impresora 3D, ese es el error que comete todo el mundo. Si la tienes, perfecto, pero no es lo necesario para empezar. Para empezar es crear el equipo y apoyarte en el área de ingeniería, ver qué recursos tiene tu hospital, que muchas veces desconocemos lo que tenemos en casa, hablar con mucha gente diferente de tu hospital y luego ya tener un plan de trabajo por donde quiero apuntar. Si voy a empezar en mi sección, me dedico a cirugía del pie, pues a ver qué puedo hacer en pie, qué hay publicado. Si voy a trabajar con otros servicios, pues ver si hay algún friki como yo que quiera trabajar. El friki acompañante siempre es importante. El friquismo es fundamental para esto. Y que vayan trabajando contigo, pues para no sentirte solo en esa cruzada, ¿no? Porque lo hemos vivido así, los que hemos empezado en esto hace años. Y luego la industria, que no te vean como una amenaza, te vean como un aliado, es lo que comentabas. O sea, nosotros tenemos que estar en la parte de desarrollo y en la toma de decisiones, porque si no, de nuevo, somos usuarios de un catálogo de producto, ¿no? Entonces, que vayan viendo que hay un hospital que empieza a marcar una cierta tendencia de medicina personalizada. Eso ayuda porque te van a empezar a contactar de otra manera. Te van a empezar a ofrecer tecnología y herramientas que antes no se ofrecían porque no veía que había demanda. Pues bueno, Alex. Pues recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.